para ver que se dedica a la filmación y que no va a hablar, no quiere hablar. Silvia, bienvenida nuevamente. Sí, nuevamente. A nuestro programa. Muchas gracias por el nuevamente relativo, le recordamos a los oyentes que hace más o menos un año, Martín, estuvimos aquí abordando un tema que es el que nosotros venimos investigando con estas compañeras que nombraste y otras personas más desde la Universidad Nacional de Córdoba. En mi caso personal soy docente en la Escuela de Trabajo Social, se llama Jonas, que a nosotros nos abrió en los primeros momentos de nuestra investigación una reflexión, y él desde el punto de vista ético elabora su pensamiento, su teoría de la responsabilidad desde esta pregunta: ¿qué le pasará a eso si yo no me ocupo de ello? Y que tiene como pregunta, tiene una resonancia y una expansión a todos los órdenes de la vida y a todos los conglomerados sociales que querramos observar, ¿no? Quiero decir también, no estamos pensando el cuidado como desde una mirada rosa, inocente, ¿no? Esto es una historia que se resuelve queriéndonos todos un poco más, lo cual sería fantástico, empezando por aprender a querernos a nosotros mismos, sino que está inserta en la conflictividad cotidiana. Es decir, también pensar cómo cuidar de sí, cuidar del otro y de lo otro, lo cercano y lo lejano, transitando los conflictos y las tensiones cotidianas. Cómo desde esta mirada que habla el paradigma del cuidado, transitamos los conflictos. En un conflicto donde seguramente la atención está sostenida en este deseo de dominar y en este deseo de imponer, ¿qué pasaría si, sin negar esa diferencia fuerte que lleva a una situación conflictiva, reconocemos al otro como igual en su condición humana, con diferentes intereses, posicionamientos y deseos de resolución, desde una lógica, como dicen algunos autores, esto que se anticipaba, ganar-ganar, reconocer que la verdad no es de dominio absoluto de nadie, que es una construcción, y esto habilita estrategias de negociación, de diálogo, ¿sí? Que no necesariamente pasan por una tintura rosa, sino lo importante que es, sí, porque como decían ustedes al principio, quien no cuida no puede vivir. Claro, en realidad la palabra paradigma, que aquí la hemos utilizado mucho, ¿qué quiere decir? Dicen algunos una metáfora que nos gusta mucho, son como grandes anteojos que no tenemos en la vista, sino en la mente, ¿no? En realidad son las lentes con las cuales miramos, percibimos, recibimos, entramos en contacto con nosotros y con nuestra realidad. Paradigma es lo que nos hace actuar sin que seamos conscientes, es una concepción de las cosas, es un conjunto de creencias, de valores, que en realidad hablan de todo, de la vida en su complejidad, y que nosotros, en relación a las prácticas de cuidar, vemos como lo estimulante de esta concepción, un paradigma del cuidado, la necesidad, dicen estos autores, de un cambio civilizatorio que implica justamente modos de relacionarnos y de habitarnos y de habitar el mundo realmente opuestos a los vigentes. Es un cambio que de alguna manera está empezando. Estamos tomando cada vez más conciencia de los problemas que hemos ocasionado como especie, de lo que nos ocasionamos entre nosotros mismos dentro de esta especie y en nuestra manera de habitar nuestro mundo cotidiano, nuestro trabajo, las escuelas, nuestras familias, nuestras casas, las calles, las plazas, nuestras maneras de vernos desprovistos de un poder de cambio y de un poder
de creación constante, de creatividad constante, que tenemos que recuperar. En el fondo, la invitación es a entender que no hay vida posible si no instalamos como condición primera y natural cuidar de sí y cuidar de todo, cuidar la vida como una, no solo, incluso la vida humana. Y aquí también algo que nos gusta mucho, que es algo que estamos trabajando con cuidadores, ¿no? Intentando ahora comprender desde qué huellas y vivencias propias de cuidado entiende que lo que hace es cuidar de sí, cuidar del otro, ¿no? Y lo pone en acto. Pero hay algo bastante interesante que estos autores nos hacen observar. Por un lado, las resonancias del cuidado, decíamos hace un rato, y las patologías del cuidado. Por ejemplo, en el libro Saber Cuidar de Leonardo Boff, un poco invitamos a esto, ¿no? A pensarlo, al oyente y a nosotros con nuestros vínculos reales. La ternura, ¿no? Resonancias del cuidado, la ternura. La ternura es el cuidado sin obsesión. La caricia. Acariciamos con todo el cuerpo, acariciamos con la mano, ¿no? Y es el contacto. Es el reconocimiento del cuerpo como lo que nos permite habitar este mundo, ser de la vida. Lo opuesto, el exceso de cuidado, la obsesión, el exceso de cuidado y lo que es evidencia de la crisis global de esta civilización, que es el descuido, la carencia de cuidado, ¿no? Invitamos a que quienes nos están escuchando y nosotras mismas siempre nos interpelamos sobre cuánto de esto está siempre en movimiento en nuestro existir cotidiano, ¿no? Y de una manera naturalizada, esto quiere decir no hecha consciente, no nos damos cuenta, así aprendimos y así seguimos actuando, ¿no? Entonces, en esta contradicción, a medida que lo vamos construyendo, lo vamos conociendo, vamos reconstruyendo este paradigma que nos han enseñado durante mucho tiempo que tenemos que desaprenderlo y volverlo a rehacer y aprender nuevamente. Y en ese camino también vamos a tener contradicciones. Vamos a ir de una parte del cuidado a la otra punta, del conservador al liberador. es decir, del control y la rigidez a la posibilidad de acompañar, de comprender, de contener, ¿no? de estar en condiciones materiales y afectivas, de estar pleno frente al otro. Y también tiene que ver con poder aceptar ese proceso que uno va teniendo, porque no es solamente negar la situación de descuido, sino también entender que en ese proceso y reconocer que en ese proceso vamos a ir de un por el otro. Y que tiene que ver con conocerse uno, el cuidado de sí, claro, con el pero otro. ahí, Paula, no sé, ustedes, Florebe, cómo lo ven, nosotros hemos podido construir en este tiempo de trabajo algunas metáforas para pensar esto en lo cotidiano, ¿no? Una que nos abre lecturas, nos posibilita lecturas en diversos contextos, es la noción de trama de cuidado, una trama compleja de cuidados donde vemos interactuar simultáneamente y complejamente cuidados familiares, políticos, culturales que obran como condiciones del cuidado, ¿no? Y otra, además de tramas de cuidado, es la que algunos investigadores, sobre todo latinoamericanos, y en Europa, en España, han desarrollado como cadena de cuidados, ¿no? Nosotros, al enterarnos de esta metáfora, ellos la han creado como cadenas de cuidados al estudiar la organización social de los cuidados y ligado a la observación de flujos migratorios entre países latinoamericanos o de Latinoamérica a Europa,
estas cadenas de cuidado hacen un poco referencia a lo que relataba de la observación Evelyn antes, cómo generalmente las mujeres que se trasladan a otros países en búsqueda de aumentar sus ingresos, trasladan remesas a los familiares que quedan en su lugar de origen. Pero esto, que es una posibilidad de cuidar económicamente a sus familiares, genera vacío de cuidados en otros aspectos, en sus hijos, sus otros familiares, que en realidad generan una dinámica compleja que ellos estudian, para lo cual han creado esta noción de cadena de cuidado. Nosotros decimos, dentro de la trama de cuidados, hay cadenas, hay redes que están muy densas, constituyen mallas densas de cuidado, entonces habilita otra posibilidad de desarrollo y de crecimiento, y hay redes que están muy débiles, con muchos huecos, ¿no?, que están incapacitadas de evitar que se caigan algunos vacíos. Entonces, nosotros desde estos modelos observamos distintos, y la vida misma, y nuestra vida, y la vida cotidiana, y los lugares que transitamos, ¿no? Y creemos que, ¿cómo se revierte esto? Primero, haciéndolo consciente. Corta ahí. Sí. Eso, hacemos un corte para la música. Continuar Bueno, con este tema. muy gustosa, muy agradecida, con mucho gusto. Cuando ustedes quieran podemos continuarlo. Es difícil un cierre, pero vamos a plantear algunas cosas que podemos sugerir a los oyentes y a nosotros mismos como desafíos para un próximo encuentro. Sí, nosotros habíamos planteado hace un ratito cómo se revierte la crisis de cuidado. Por supuesto que es una pregunta que requiere de una respuesta tratada cuidadosamente, con mucho tiempo y por la complejidad. Sin embargo, en principio, decimos, no se trata de pensar y hablar sobre el cuidado, y esto es algo que también decimos, no vinimos solo a hablar sobre el cuidado como un objeto independiente de nosotros, sino de pensar y hablar a partir del cuidado, tal como es vivido y se estructura en cada uno de nosotros, ¿no? Esto de que el cuidado es una actitud, y como tal es una fuente de actos, acciones, ¿sí? Que eso ya es una nueva óptica para empezar a replantear una nueva ética para la vida social. Que esta nueva óptica para una nueva ética impulsa una responsabilidad compartida, colectiva, que nos lleva a entender el cuidado como cuidado de sí mismo, cuidado del otro y cuidado del ambiente, que desde el punto de vista público y social implica cuidar a quienes cuidan, atender condiciones materiales y de posibilidad de dar cuidado, y que eso nos conduce a desprivatizar